Hola, hoy estamos en Marcos capítulo 10. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez concurrieron a él las multitudes y como era su costumbre les enseñaba. Vimos que otra vez concurrieron a él las multitudes, ¿sí? Las multitudes buscaban a Jesús y como era la costumbre de Jesús, les enseñaba. En eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué os mandó Moisés? Replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para vosotros por lo obstinados que sois, aclaró Jesús. Eso significa por la dureza del corazón. Moisés en el Antiguo Testamento permitió dar un certificado de divorcio a la mujer cuando el corazón del hombre estaba endurecido. Pero ahora vamos a ver, eso no era el plan de Dios y no es el plan de Dios. Vimos en versículo 6. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Hombre y mujer, ¿sí? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo, ¿sí? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí Jesús enseñaba sobre el divorcio. Los fariseos querían poner a Jesús a prueba. Ellos querían encontrar una maldad en Jesús y preguntaron ellos si está permitido despedir a su esposa y dar un certificado de divorcio a la esposa. Y Jesús dijo: en el Antiguo Testamento Moisés se lo permitió a los israelitas por la dureza del corazón del hombre, pero eso nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es que hombre y mujer están uno solo, y lo que Dios ha unido en una carne, que el hombre no separe, dice la palabra de Dios. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Respondió: y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Si el hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, es divorcio, y si la esposa se divorcia y se casa con otro, es divorcio. Es un gran pecado y duele mucho. Dios no quiere esto para nosotros. Continuemos, versículo 13. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, en ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Gloria a Dios. Los discípulos reprendieron a los niños, a los que
a los que llevaban a los niños para que Jesús tocara a los niños. Los discípulos querían impedir que Jesús tocara a los niños, bendiciéndoles. Y Jesús se indignó, no le gustaba a Jesús, y dijo: dejad que los niños se me acerquen, que vengan a mí, no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de los niños. Dijo que nadie que recibe el reino de Dios como un niño puede entrar en el reino de Dios, porque los niños reciben el regalo con gracia, como un regalo de gracia, ¿sabes? Y nosotros los adultos pensamos muchas veces que tenemos que hacer algo para merecer el reino de Dios, pero así no funciona. Es un regalo y tenemos que ser humildes como un niño para entrar en el reino de Dios. Si nos ponemos orgullosos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Y Jesús abrazó a los niños, me gusta mucho, y bendecía a los niños poniendo las manos sobre ellos. Gloria a Dios. Hagamos esto también, bendecir a los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Continuemos, versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Una historia de un joven rico que llegó corriendo y se postró delante de él y al final se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Es que le preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que le falta una cosa, que sí cumplía la ley, que quería hacer todas estas cosas, pero algo en su corazón no estaba bien, porque tenía riquezas y puso su corazón en las riquezas, se aferró a sus riquezas y dijo: tienes que dar estas riquezas, dárselo a los pobres y vas a tener un tesoro. Jesús lo vio con amor, dice en versículo 21, y dijo que esta sola cosa te falta. Ven y sígueme, dijo Jesús. Pero el hombre al oír esto se desanimó y se fue triste. Tenía muchas riquezas y no le valió la pena seguir a Jesús. Le valieron más sus riquezas mundanes. Y dijo Jesús al final: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, que un rico no puede entrar, o sea que es difícil entrar para un rico en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron porque pensaban: los ricos sí deben de entrar en el reino de Dios, porque son ricos.
y el reino de Dios es rico. Probablemente pensaron así. Pero Jesús dice, es más fácil a un camello pasar por una aguja. Un camello es muy grande, ¿sí? ¿Cómo puede pasar un camello de una aguja? Dice Jesús que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Ellos pensaron que los ricos van a heredar el reino de Dios, porque preguntaron, ¿quién podrá salvarse? Y dice Jesús, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Hasta Dios puede cambiar los corazones de los ricos para que ellos den a los pobres y sigan a Jesús. Para Jesús es posible cambiar estos ricos y hacerles seguidores de Jesús. Ya sabemos que, por ejemplo, Zaqueo o Leví, probablemente gente muy rica, recaudadores de impuestos, dejaron las riquezas y siguieron a Jesús. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, dice Jesús. Pero no para Dios, de hecho para Dios todo es posible. Todo es posible. Si tú todavía te aferras a alguna cosa en tu vida que te impide seguir a Cristo el 100%, para Jesús nada es imposible. Para quitarte esta cosa de tu vida y hacerte libre para seguirle a Jesús. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Os aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y de los últimos primeros. Allí Pedro preguntó, ¿qué nos vale la pena seguirte a ti, Jesús? Y Jesús dice, el que por su causa, por el Evangelio, deja casa, madre, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, va a recibir en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos. Es la familia en Dios y el terreno es el terreno de evangelización que recibimos en esta tierra, aunque dice Jesús con persecuciones. Porque en este mundo sí vamos a sufrir persecuciones, dice Jesús. Y en la edad, dice Jesús, en la edad venidera, sus discípulos que dejan estas cosas van a heredar el reino de Dios, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y de los últimos primeros. ¿Sí? No todos que se piensan primeros van a ser primeros en el reino de Dios. Son los humildes. Yo lo entiendo así. Son los humildes de corazón. A veces en una iglesia hay una mujer orando todos los años por esta iglesia, aunque nadie escucha de ella, pero ella va a tener su recompensa en el cielo. Muchos de los primeros serán últimos y de los últimos primeros. Continuamos. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán.
pero a los 3 días resucita. Jesús, si te acuerdas, las últimas veces ya vimos 2 veces, ahora es la tercera vez que Jesús anunció su muerte y su resurrección a sus discípulos. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ok, vemos aquí 2 discípulos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y querían que Jesús les concediera que uno está a la izquierda y otro a la derecha en la resurrección, en el reino de Dios de Jesús. Y Jesús dice, ¿no sabéis lo que estáis pidiendo? Les replicó Jesús. ¿Podéis acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. ¿Beberéis de la copa que yo bebo? Les respondió Jesús, y pasaréis por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Jesús dice que no puede decidir sobre quién está a su derecha y a su izquierda. Jesús dijo que sí pueden tomar de la copa como Jesús. Beber la copa, o sea, beber de las persecuciones como Jesús también tenía que tomar esta copa en la cruz. Y también pueden tomar el bautismo como Jesús también fue bautizado, pero no les puede ser concedido de Jesús quién está a su derecha o a su izquierda, porque eso ya está decidido. No le corresponde a él, dice Jesús. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como vosotros sabéis, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A los 10 otros discípulos no les gustaba que preguntaron Jacobo y Juan que querían estar a la izquierda y a la derecha de Jesús. Y Jesús les dice a los 10 otros discípulos que no deberían oprimir a sus 2 hermanos, porque en el reino de Dios no se oprima uno al otro, sino que uno es siervo. El que quiere ser el más grande, el primero deberá ser esclavo de todos, dice Jesús. Y el que quiere hacerse grande, deberá ser el servidor de todos. Y Jesús da el mejor ejemplo, porque Él dice que el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. No vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. Imagínate, cuando Jesús bajó del cielo a esta tierra, no vino para ser servido. Él estaba digno para que todos le sirvieran, porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne. Pero Jesús dice, no vine para que me sirvieran, pero para que yo, Hijo de Dios, serviera a los hombres, porque yo voy a dar mi vida en la cruz por rescate por muchos. En el rescate por muchos, todos los que creen en el Señor Jesús, que Él murió en la cruz para perdonar con su sangre en esta cruz,
es salvo. Si tú te arrepientes y crees en Él, arrepiéntete de corazón, ya no peques más. Busca el reino de Dios, síguele a Jesús, cree en Él y sé salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: aleluya. Dijo: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Gloria a Dios. Jesús sanó al ciego Bartimeo. Vimos que Bartimeo no se dejó calmar por la otra gente, porque muchos lo reprendían. Dijeron que se callara, pero Bartimeo se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Dijo Hijo de David porque sabía que Jesús es el Hijo de Dios, porque el Antiguo Testamento profetizó que de la línea de Judá, de David, va a llegar el Mesías, y sabía que Jesús es el Mesías, tenía fe. Y Jesús dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista Bartimeo. Gloria a Dios. Quiero añadir una frase más a lo que leímos con el joven rico. Porque el joven rico preguntó: ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. ¿Saben? El joven rico dijo: Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Con esta frase yo creo que Jesús también dijo que él le tiene que reconocer como Jesús bueno, como Dios. Porque yo creo que el joven rico todavía no realmente comprendía que Jesús es el Hijo de Dios, porque el joven rico solamente le dijo maestro bueno, pensaba que es como un hombre, ¿sí? Y Jesús con esta pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Él le dijo a este hombre: mira, solo Dios es bueno, y como yo soy bueno, yo soy Dios. Porque Jesús sanó a mucha gente. Él podía ver en la bondad de Jesús que Él es Dios. Nadie tiene tan gran amor como lo tiene Jesús cuando murió en esta cruz. Dios es bueno, Jesús es bueno. Jesús es el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.